Buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas. Un placer una vez más estar con ustedes y preparados para ir a otra experiencia con la palabra del Señor. Oramos y en esta oportunidad quiero que tengamos una oración muy especial. ¿Por quién? Por todos aquellos amigos, amigas, por todas aquellas familias que en el último tiempo han llevado un ser querido a la tumba y necesitan fortaleza de Dios, necesitan consolación. Por estas personas quiero que oremos en esta hora. Vamos a orar. Padre que esté en los cielos, que habita en la hermosura y la santidad, gracias porque su presencia es en todo lugar. Padre eterno, en esta hora venimos con gratitud, mucha gratitud, por todas las bondades que nos ha concedido. Gracias por este privilegio, por este momento, por el gozo de poder tener comunión con el soberano de todo el universo. Y queremos en este momento pedirle la limpieza, el perdón de todas nuestras ofensas y suplicarle, Señor, que acepte nuestra adoración en esta hora y presentar delante suyo a cada uno de nuestros amigos y hermanos que en el último tiempo han llevado al descanso de la tumba a algún ser querido. Padre, en cualquier hogar, en cualquier familia donde hay un hombre o una mujer, donde hay un niño o una señorita que lloran la pérdida de algún ser querido, Padre, por estas personas le suplicamos en este momento, para que puedan recibir del cielo consolación, para que puedan recibir esperanza, para que puedan ser grandemente fortalecidos, para que el vacío que el ser querido dejó en su hogar, en su vida, pueda ser llenado con la divina presencia de la visita de Jesús y de los ángeles a ese hogar. Danos la plena dirección de la persona del Espíritu Santo en esta hora, y que tu palabra se convierta en consuelo, en fuerza, en esa bendición que puede estar faltando en un hogar. Gracias por escucharnos, Padre bueno. En el nombre del Señor Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos en este momento a tener la meditación completa de esta tarde, dirigida de manera muy especial a usted que está de luto, a usted que en el último tiempo ha tenido que visitar el cementerio para dejar allí a alguien que su corazón amó y que su corazón sigue amando y que ha dejado en la familia como en el hogar sentimiento de vacío, sentimiento de soledad. Yo tengo bien claro, mis amigos y mis hermanos, que nada que yo diga cambia una realidad, que no tengo palabras para sustituir, para cambiar la situación que usted puede estar viviendo. Pero yo creo, entiendo que la palabra de Dios tiene poder. Y quiero ofrecerle en esta hora la palabra de Dios. Debo comenzar mencionando que quizá voy a hablar de 3 partes en el mensaje de esta tarde. Lo primero es que en horas, en momentos, en tiempos como el suyo, que ha tenido que llevar un ser querido al descanso, que vino la muerte y arrebató a papá o a mamá o un hijo, un esposo,
o una esposa, en momentos de una situación así, y posiblemente yo esté hablando esta tarde para personas que no llevaron uno ni dos, sino que por esas tragedias de la vida, en un solo día llevaron varios miembros de su familia al descanso, al sueño de la muerte. Y debo mencionar entonces que en momentos difíciles como este, aún hay razones para estar agradecidos con el Dios del cielo. Hay motivos para pensar que Dios ha sido grandemente bueno con nosotros. Lo primero es que debemos entender que el dolor que se sufre en este planeta no es la culpa de Dios, no es la responsabilidad de Dios. Si uno logra entender esta primera parte, entonces voy a mencionar qué razones podemos tener para estar agradecidos con Dios cuando la casa está de luto, cuando el corazón llora, cuando las almohadas se mojan de lágrimas en el silencio de las noches. Lo primero es que esta persona que pasó al descanso vivió una cantidad de tiempo. Llámese 20 años, 14 años, 50 años, 70 y tantos años. Y podemos estar agradecidos con Dios por los años de vida que le permitió a ese ser querido. Soy de las personas que con frecuencia está acompañando a alguna familia en algún cementerio. Y es inevitable mirar en las placas que están sobre las tumbas y darse cuenta que hay personas que vivieron 80 y tantos años, hay personas que vivieron 14 años, hay niños que vivieron unos meses y ya no vivieron más. O sea, haber cumplido cierta cantidad de edad, haber vivido una cantidad de años, y si su familiar murió ancianito o ancianita, o arriba de los 60, 70 años, y murió tal vez con una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, que produce mucho dolor. También podemos mirar la muerte como parte de la misericordia de Dios. Como parte de la misericordia de Dios. No solamente es una tragedia cuando una persona muere, al menos cuando muere de una enfermedad, cuando muere por causa de la edad, de la vejez, no es una tragedia, es parte de la misericordia de Dios. Cuando Dios vio que el pecado había entrado en el planeta Tierra, Él puso como condición, por haber pecado, la muerte, porque Dios sabía que no se podía vivir por los siglos de los siglos de los siglos sin la muerte, pero con todos los achaques de las dolencias que trajo el pecado. Usted había pensado, había notado usted, si había detenido para observar que lo primero que hacemos cuando nacemos en este planeta es llorar. En este planeta no nace un solo ser humano que nazca con una sonrisa en el rostro. Todos en este planeta nacemos llorando. Y el que nace y no llora está en serios problemas para poder vivir. Así que aquí el primer grito, el primer aviso de que nació un nuevo ciudadano, una nueva ciudadana, es el grito del dolor. Y vamos por la vida viviendo con dolor. Y morimos y dejamos una estela de dolor. Apreciados, dije, lo primero es estar agradecidos con Dios
porque la persona vivió una cantidad de tiempo. Y posiblemente esa persona fue un padre o una madre. Y entonces debemos agradecer a Dios porque esos hijos tuvieron ese padre o esa madre. Porque los nietos tuvieron un abuelo o una abuela. Podemos estar agradecidos con Dios. Además, porque cuando vinieron los años del sufrimiento, cuando vino una enfermedad terrible, aún cuando vino un accidente terrible, Dios no lo dejó en una silla de ruedas. Dios no lo dejó conectado a una máquina. Dios no lo dejó vegetal, sino que Dios permitió cerrar el capítulo de la vida y pasar al descanso. De allí es que menciono que aún la muerte puede ser vista como parte de la misericordia de Dios. He tratado con muchas personas que su enfermedad terminal fue el cáncer. El cáncer es una de esas enfermedades terriblemente dolorosas. ¿Y qué decir de la insuficiencia renal? ¿Y qué decir de las epilepsias? ¿Y qué decir de muchos otros males? Todos los males azotan y afligen al ser humano. Pero el cáncer es uno de esos que he tratado con personas que llaman y dicen, mire, no tengo otra cosa que decirle, solo que no aguanto el dolor. Y quiero hablar con usted y que ore por mí. Esas personas lloran en el teléfono. Cuando una persona está sufriendo así, con una enfermedad así, cuando una persona está sufriendo las situaciones de la vejez y los malestares, las enfermedades que trae la factura de los años, esa persona está con vida, pero no está disfrutando la vida. Entonces es cuando decimos que la persona está sobreviviendo, porque respira, sabemos que vive, pero no disfruta la vida que vive. Sufre la persona que está envejecida, sufre esa persona que está enferma y sufre la familia que los cuida. No porque a la familia le falte voluntad de cuidarlos, no porque a la familia le falte amor para acompañarlos, sino porque es muy doloroso verlos sufrir y sentirse impotente, que uno no puede hacer nada. Así que Dios en su grande misericordia, para terminar el dolor, los pone a descansar. Los pone a descansar. Y eso lo vamos a ver en un momento en la Santa Biblia. Podemos estar muy agradecidos con Dios. Además, si esta persona que fue al descanso tuvo la oportunidad de tener un encuentro con el Señor Jesús, y si esta persona tuvo la oportunidad de entregarle su vida al Señor Jesús, de arrepentirse de sus pecados, de ser llevado a la experiencia del nuevo nacimiento. Porque si nuestro ser querido descendió a la tumba dejando su nombre en el libro de la vida, tenemos lo que la Santa Biblia llama la bienaventurada esperanza. Lo más grande que a un ser humano le puede suceder en su paso por esta corta existencia es que haya tenido la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios. Si eso logró, arrodíllese y dígale a Dios, gracias Señor, porque está la maravillosa esperanza de que nos vamos a volver a encontrar. ¿Cuándo? En la resurrección, en la segunda venida del Señor Jesús. Así que menciono en esta primera parte que siempre hay razones, aún en medio del dolor, para estar agradecidos con Dios. Para estar agradecidos con Dios. Mire, cuando perdemos, porque así lo decimos, pero no se pierde, cuando se nos va un ser querido, cuando pasa al descanso un pariente, todas esas personas de la familia, los amigos, los vecinos, los conocidos
que vienen y nos acompañan en la vela, en el entierro, y nos dicen alguna palabra de ánimo. Esa es la manifestación de parte de Dios, que nosotros no estamos solos. Y también por esas personas que nos acompañan en esos momentos tan fríos y no tan calor, por esas personas también podemos estar agradecidos con el Dios del cielo. Bien, he mencionado que usted puede repasar, usted puede hacer su propia lista. ¿Por qué estoy agradecido? ¿Por qué estoy agradecida? Por el tiempo que me acompañó este familiar. Y uno va a encontrar muchas razones. Si usted, a quien le estoy predicando esta tarde, es una dama que fue a dejar su esposo al cementerio, si usted es una de las personas que a cada momento lo recuerda y sus ojos se llenan con lágrimas, usted puede estar agradecida con Dios porque su esposo ya no está sufriendo. Ya no está sufriendo. También puede estar agradecida con Dios por los hijos que ahora tiene, fruto de esa unión que Dios le permitió por todos los años que le acompañó. No perdemos todo. Hay razones para estar agradecidos con Dios. Menciono lo siguiente. Dios conoce el dolor del ser humano. Dios sabe que usted está muy triste. Hay personas que cuando están llorando por la pérdida de ese familiar, dicen, ¿dónde estaba Dios? Ayer que mi hijo, que mi esposo, que mi madre dejó de vivir. ¿Dónde estaba Dios? La respuesta a esa pregunta es esta. Dios estaba en el mismo lugar donde estaba aquella tarde del día de preparación, cuando murió su propio hijo, clavado, miserablemente vituperado, para salvarnos a nosotros. Único hijo, y lo envió para morir por nosotros. También el Dios del cielo ha tenido un funeral en su familia y se duele con nosotros. Conoce entonces la completa realidad de estos asuntos. Miren, a veces pensamos, sobre todo cuando personas buenas, personas generosas, personas que significaban un buen apoyo a la vida de iglesia, personas que ayudaban, que eran líderes y mueren. Y decimos, estaría bien que se mueran los malos, pero no los buenos. Miren lo que dice la palabra de Dios. En el profeta Isaías, en el capítulo 57, el versículo 1. Isaías capítulo 57, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Palabra de Dios. ¿Qué dijo la declaración ahora? Dice que el justo perece. Todavía no hemos llegado al cielo, donde no habrá dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Vivimos todavía en este planeta al que llamamos un valle de lágrimas. En este planeta donde se nace llorando y se vive con el sufrimiento. Así que el justo también perece. Y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Le pregunto, ¿había mirado esta declaración? ¿La había captado qué es lo que hace Dios con su familiar, con mi familiar, cuando están sufriendo con una vejez llena de enfermedades?
que ya no disfrutan la vida, con una enfermedad terminal y terriblemente dolorosa, con un accidente en el que quedan con múltiples fracturas. Y Dios dice, los voy a poner a descansar. ¿Por qué? Para quitarlos de la aflicción. ¿Cómo sería su vida con un paciente, con un familiar que queda completamente inválido, que lo va a atar o la va a atar a usted también para el resto de su vida y verlo sufrir sin poderlo cambiar? Dios en su misericordia permite que pasen al descanso para quitarles el sufrimiento. Entonces podemos estar agradecidos con Dios también por esto. Y entonces uno se pregunta, ¿y la familia que queda? ¿Y el dolor que queda en la familia? ¿Y las lágrimas que se depositan y que se derraman con la entrega a la tierra de ese ser querido? También Dios las conoce. También Dios está pendiente de ello. También el Señor se va a encargar de ello. Capítulo 57 del profeta Isaías, versículo 18. Dice la declaración del versículo 18 de Isaías capítulo 57. He visto sus caminos, pero les sanaré. ¿Conoce Dios sus caminos? ¿Conoce Dios mis caminos? ¿Sabe Dios por dónde estamos pasando en este tiempo? Sí. Dios sabe que usted llora por las noches. Dios sabe que su casa quedó vacía, que su vida tiene un gran espacio que no logra superar. Dios sabe la soledad que usted siente. Y dice el versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Palabra de Dios. ¿Quién está pensando en la persona que está de luto? Dios. ¿Quién empeña su palabra para ayudar, para fortalecer, para sanar, para consolar al que está de luto? Dios. Le hago una pregunta en este punto. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Podemos creerle a Dios? ¿Podemos esperar de Dios que nos dé consuelo, fortaleza, una paz que no entendemos, pero que nos ayuda? Sí podemos confiar en Dios, porque Dios no falla, porque Dios siempre está pendiente de sus criaturas que sufren en este planeta Tierra. Así que mirando esto, que Dios los pone a descansar por causa de evitarles el sufrimiento, podemos estar agradecidos con Dios. Y ahora ya sabemos por qué murió este pariente que amábamos tanto, porque Dios no quería que estuviera sufriendo. Piensa en algo, sería un Dios de amor, sería un Dios justo si le conserva con vida a su pariente, pero con el dolor que estaba sufriendo por el cáncer o por lo que sea. Y luego han notado cómo se agota no solo las energías físicas, cómo se agota la economía cuando estamos atendiendo a un pariente cuyos fármacos son caros, no lo curan, pero le prolongan la vida. Dios no sería un Dios maravillosamente bueno si permitiera décadas, siglos, milenios de personas con vida, pero sufriendo. Eso sería una tortura. ¿Ha visto usted que la esposa que cuida al esposo hasta morir, la hija que cuida a los padres hasta morir, esa persona queda enferma también? Y esa persona en ese tiempo, si dura mucho, se envejece también, porque no se duerme, porque la parte humana sufre al mirar sufrir al ser querido. Perdón.
Así que Dios, en su grande misericordia, se encarga de poner a descansar al que está sufriendo, de fortalecer al que queda triste y de consolarlo. Hay una promesa linda en la Santa Biblia, preciosa, porque Dios toma una figura que no es común. Isaías capítulo 66, versículo 13. Vea y anótelo, subrayelo en su Biblia con los colores del arco iris. Es un versículo altamente consolador. Es una promesa linda de la palabra de Dios. Isaías 66, versículo 13. Dice el verso 13: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Palabra de Dios. Esta parte que dice Jerusalén, el profeta está escribiendo a la iglesia del Antiguo Testamento, a los hebreos. Y ellos entendían que en Jerusalén, donde estaba el templo, estaba la presencia de Dios. Entonces, el texto podemos traducirlo de esta manera. Así: como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes. Y en mi presencia tomaréis consuelo. Palabra de Dios. ¿Vio cómo cambia el significado del texto? ¿A dónde hay que ir para ser consolados? A la presencia de Dios. ¿Y cómo vamos a la presencia de Dios? Orando. La oración es diferente del rezo en este sentido, que el rezo es la repetición de un texto aprendido de memoria. Eso es el rezo. Pero la oración es el acto de hablar con Dios. Es el acto de abrirle el corazón a Dios como a un amigo. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. ¿Cómo encuentro la presencia de Dios? ¿Cómo voy a la presencia de Dios? ¿Cuándo? Cuando oramos. Y usted puede ir a la presencia de Dios y orar y decirle: Señor, mi pariente pasó al descanso. Gracias porque él ya no sufre, pero yo me siento muy triste. Yo me siento muy solo, muy sola. Esta casa se ve grande y fría. Señor, ten misericordia de mí. Dame esa paz interior que yo necesito. Y usted puede hablar con Dios con la simplicidad de la conversación que se tiene con un amigo. Dice el texto, y aquí es donde yo quiero que ustedes tomen buena atención: como aquel a quien consuela su madre, así los consolaré yo a ustedes. Notan ustedes que nosotros tenemos un concepto de Dios. ¿Cuál es el concepto de Dios? La figura del Padre. Y nos dirigimos a Dios como Padre nuestro que estás en los cielos. Y vemos a Dios en todo el sentido como un Padre. Pero aquí, en esta cita, cuando habla de la consolación a los afligidos, Dios toma la figura de la madre. ¿Por qué será que Dios toma la figura de la madre? ¿Por qué será que no se queda con la figura del Padre? ¿Han mirado ustedes un niño que llora y llora y no lo consuela uno y no lo consuela otro? ¿A quién se lo dan? ¿A quién se lo dan? A la madre. ¿Y qué pasa con el niño que llora y llora cuando pasa a los brazos de la madre? Se consuela, deja de llorar, se contenta. Y Dios viene ahora y toma esa figura materna para decirle a los que están afligidos que Él se va a encargar de consolarlos. Así que miramos una primera parte. Podemos estar agradecidos con Dios. Podemos mirar la segunda parte. Dios interviene por misericordia para quitar a la persona del sufrimiento, y Dios se hace cargo de consolar a la familia
que queda muy triste. ¿A dónde debe ir esta familia? A la presencia de Dios, con oración, con confianza, abrir el corazón y decirle: Señor, así me siento de triste, de solo, de enfermo. Ayúdame. Y Dios está dispuesto para ayudar. Voy a mencionar en una tercera parte de mi mensaje en esta tarde que la persona que ha muerto, según la Santa Biblia, está simplemente durmiendo. La persona que ha pasado el descanso está simplemente durmiendo. Usted no tiene que estar preocupado pensando que su pariente está sufriendo en un lugar de tormento. Esa es la idea de la serpiente. Esa fue la idea de Satanás. Decir que no mueren. Pero el Señor dijo que el día que comieran la fruta íbamos a hacer ¿qué cosa? Mortales. La muerte tiene una comparación en la Santa Biblia. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, nosotros encontramos allí el relato de un amigo íntimo de Jesús, de una familia que Jesús visitaba en Betania. Y entonces, en el capítulo 11, aparece este relato y dice lo siguiente. Voy a ver si quiero leer desde el principio o no. Sí. Y andaba, dice el versículo 5 del capítulo 11, y andaba, vamos a leer desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ojo con esto. Eran buenos amigos. Sabían ellas que Jesús lo amaba, pero se enfermó. Y dice el versículo 4, para que vean que los justos, los que ama a Jesús, también se enferman y mueren. Él no ha prometido que en este lado de la eternidad se acaba la batalla. De este lado de la eternidad no tendremos paz, sino guerra. Porque este planeta, aquí vive el enemigo de nosotros, el enemigo de los hijos de Dios. Y procura sus lágrimas. Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y le hacen una pregunta: ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Me detengo aquí para una aclaración. Si ustedes notan a qué compara la Santa Biblia la muerte, el estado de los muertos, a un sueño. Dios dice en su palabra que el que ha muerto está durmiendo. Ustedes van a ver eso desde el Génesis. Y durmió y fue sepultado con sus padres. Y durmió, o sea, en ningún caso dice durmió y lo llevaron para algún lado o se fue él solo para otro lado. No, porque la persona que muere, como dice Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6. Los que viven, dice el versículo 4, saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
porque su memoria es puesta en olvido, también su amor, su odio y su envidia. Así que la persona que ha muerto está en un estado de inconsciencia. Y el Señor Jesús lo llama durmiendo. ¿Y qué ocurrió entonces? Dice en el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, eso es gemelo, y sus condiscípulos, vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habrían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, dice, a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, miren esto importante, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Esto hay que ponerle atención. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Marta era una persona que tenía la esperanza ¿en qué? En la resurrección. Apreciado, si usted ha llevado un ser querido a la tumba, la esperanza bendita del cristiano no es que la persona la metemos al cielo con un rezo, no. La esperanza bendita que tiene apoyo en la Santa Biblia no es que el bueno se va al cielo y el malo se está quemando, no. La esperanza bendita de los hijos de Dios es la resurrección de los muertos en la segunda venida de Cristo Jesús. Y Marta habla de eso, porque Jesús le dice, Lázaro va a resucitar. Marta dice, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Quiero hacer notar algo más. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Más adelante en el versículo 34 Jesús pregunta dónde le pusieron. Más adelante en el versículo 39 Jesús les dice, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos, con los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadle ir. Palabra de Dios. Aquí también hay una lección preciosísima para aprender. ¿Qué lección? Jesús llamó a Lázaro por su nombre. ¿Notaron eso? ¿Qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Tiene toda la autoridad para devolver a los que han muerto a la vida. A la vida. ¿Y por qué lo llamó por nombre? Por una razón. Si Jesús no lo llama por nombre y Jesús solamente hubiera dicho, ven fuera, se levantan todos los muertos que están en el planeta Tierra. Porque la autoridad, el dador de la vida estaba dando la orden
de volver a la vida. Por eso llamó específicamente a uno: Lázaro, ven fuera. Porque si Jesús solo hubiera dicho ven fuera, se levantan todos. Y él iba a resucitar a uno. Así que con esta resurrección, más la resurrección de Jesús, que no se quedó en la tumba, como lo explica todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, nosotros podemos tener la plena certeza que nuestros muertos van a resucitar, que los vamos a volver a encontrar en el día de la segunda venida de Cristo Jesús. Podemos tener esa seguridad. Y la Santa Biblia nos dice dónde están. Y la Santa Biblia dice el orden en que van a resucitar. La Santa Biblia lo dice todo. Pero le remarco aquí, la esperanza no es que a través de un rezo los vamos a llevar al cielo, porque eso no lo enseña la Santa Biblia, con todo respeto. La esperanza es que quien ha arreglado sus cuentas con Dios en vida va a ser resucitado cuando Cristo venga. Lo dice la palabra de Dios. La primera mención de la resurrección, aparte de que Job hace una alusión a la resurrección, allá en Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi piel en mí, me he de levantar del polvo y lo voy a ver. Pero Daniel capítulo 12 hace una referencia clara de la promesa, de la esperanza, de la seguridad de la resurrección. Vamos allá. Daniel capítulo 12, versículo 1, 2 y 3. Miren lo que tenemos aquí. Daniel capítulo 12, versículos 1 en adelante. En aquel tiempo, el tiempo del fin, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Lo que nos mete en el cielo, lo que nos da la seguridad de la salvación, es que nuestro nombre esté en el libro de Dios, en el libro de la vida. Cuando mi abuelo estaba enfermo, con una parálisis que fue la que lo dejó en cama ya para morir, el hombre con más recursos de la comunidad lo visitó y le dijo: don José Ángel, yo le voy a pagar la novena porque usted de esa cama no se va a levantar. Y mi abuelo le dijo: yo te lo agradezco, pero no necesito la novena, porque yo ya arreglé mis cuentas con Dios. A mí tráeme queso que yo todavía como, pero la novena no la necesito. Mi abuelo no le regateó que de esa cama no se iba a levantar. No era la esperanza que Dios me sane, era la esperanza: Dios me ha salvado. Los cristianos sufrimos, hermanos. Los cristianos no somos de metal, no somos de piedra, no somos de hierro, no somos insensibles. Los cristianos sufrimos. La gran diferencia es que sufrimos con esperanza. Sufrimos con la garantía de la promesa de que seremos resucitados, que nuestros amados que han descendido al descanso serán levantados en la venida de Jesús. Mire lo que sigue diciendo Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Está la resurrección? Sí. ¿A dónde están los muertos? Ni los buenos ya están en el cielo, porque Dios no sería justo teniendo una persona en la gloria mirando sufrir a su pariente que llora todos los días aquí. Dios no sería un Dios de amor. Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que esté entre los vivos, porque vale más perro vivo que león muerto. El versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, porque su amor, su envidia, su odio fenecieron ya y no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Para quién es la esperanza? Para el que está entre los vivos, para el que está
entre los vivos. Los que viven saben que han de morir. Esa noticia todos la sabemos, que no nos gusta pensar en eso, que estamos usando mascarilla para que no nos llegue el virus, para no contaminar con el virus, que nos lavamos las manos a cada rato, que ya llevamos como 50 cargas de sal en gárgaras, también es la pura verdad. No nos queremos morir, pero sabemos que somos de la muerte, que somos de la muerte. Entonces está la promesa: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Allá el Evangelio de Juan dice que el muerto está ¿cómo? Durmiendo. Y aquí Daniel dice que ese día será ¿qué? Despertados. Eso tiene una conexión bonita, que no choca, perfecta, porque es la inspiración del Espíritu de Dios. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué va a pasar con los fieles entonces? Dice el versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese sí es el día de fiesta, ese sí es el día de gozo, ese sí es el día de la transformación total. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29. Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Va a confirmar lo que dice Daniel, que los muertos salen del polvo de la tierra. De allí salen los que duermen, los que hoy descansan. Capítulo 5 de Juan, versículo 28. Vea lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán. ¿A qué? A resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los muertos? Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A dónde están? En los sepulcros. Daniel dice que se levantan del polvo de la tierra. Si ustedes miraron, Lázaro con 4 días de muerto salió envuelto de los brazos, salió envuelto de los pies, salió con el sudario en el rostro, no venía echando humo de quemarse de algún lado, ni venía brillando con la gloria del otro lado. Había estado allí donde lo pusieron. Allí donde lo pusieron. Aquí los muertos se levantan de la tierra. Y los que hicieron lo bueno para vida eterna, los que hicieron lo malo para condenación eterna. Allá en Daniel también. Pero los buenos y los malos salen del mismo lugar en el día final. No vienen unos de un lado y otros de otro lado. No, están en el polvo de la tierra. Y aquí yo debo mencionarle algo. Yo debo mencionarle algo. Conociendo que hay razones para estar agradecidos con Dios, conociendo que Dios los pone a descansar para que no sufran, conociendo que Dios se hace cargo de consolar a la familia, conociendo que nuestros finados, nuestros parientes que murieron, simplemente están durmiendo, que no están ni sufriendo ni gozando, conservemos la esperanza de la segunda venida de Jesús, la esperanza de la resurrección, porque querido amigo, querido hermano, hermana y amiga, entendamos bien esto. La próxima vez que su pariente abra los ojos, no será para mirar un cuerpo enfermo, no será para mirar parientes con rostros preocupados, no será para mirar hospitales, no será para mirar médicos, no será para mirar enfermeras corriendo. La próxima vez que su pariente abra los ojos, no será para mirar la miseria de este mundo. La próxima vez que su ser querido abra los ojos, será para mirar a su amado Jesús viniendo en las nubes del cielo. Eso es hermoso, eso es esperanza, eso es verdad de la Santa Biblia. La próxima vez que su pariente se abran sus oídos, no será para escuchar lamento, no será para escuchar llamadas de preocupación, no será para escuchar la sirena de una ambulancia, no será para escuchar una mala noticia del médico. La próxima vez que su pariente se le abran los oídos, será para escuchar a Jesús viniendo en las nubes del cielo y para decirle: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino eterno preparado para vosotros. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
Gloria a Dios, porque el día va a llegar cuando los vamos a volver a encontrar. Padre que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre. Gracias por Jesús que venció la muerte en la cruz del Calvario. Gracias porque venció la muerte al resucitar de la cruz, de la tumba ese día primero de la semana. Gracias por la esperanza bendita de tu venida y la resurrección, donde encontraremos a nuestros seres queridos. Consuela, fortalece, sustenta a las familias que esta tarde han escuchado este mensaje y tienen luto en sus vidas. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si Él nos da vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios les bendiga.